Normalmente ya sabemos que el diablo, para engañar a la gente, dice, esa pregunta no se debe hacer. Todas las iglesias son iguales, eso es lo mismo, la iglesia no salva a nadie. Pero si usted comienza a pensar, puede descubrir que Dios, para salvar al mundo, manda a su Hijo. Su Hijo, para salvar al mundo, entrega su vida. Pero como venía mucha gente después de que Él muriese y subiera al cielo, Él toma la iniciativa. Él por su propia cuenta, ya está en San Marcos capítulo 3, versículo 13, Él por su propia cuenta toma la iniciativa de nombrar a unos hombres encargados de eso que nosotros llamamos la iglesia. Vamos a escucharlo para que vea 3:13 de San Marcos. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Observen que es un querer. Él quiso, el querer de Él. Puede ser que haya personas que no estén de acuerdo, no quieran una iglesia, no quieran iglesia significa congregación, no quieran una congregación y diga eso no es necesario. Está bien, se les respeta. Pero deben saber que según la Biblia, ese es el querer de Cristo. Y si se le respeta la opinión suya, también se le debe respetar la opinión de Cristo, el querer de Cristo. Que dice, llamó a los que Él quiso, siga. Así instituyó a los 12. La muestra de que Él quiso eso y lo instituyó significa que no existía, Él lo inventó. Como yo creo en nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que saber en qué grupo yo estoy. Estoy en el grupo en que Él instituyó, en el grupo que Él quiso. Eso es lo que a mí me tiene que cuestionar. No es que cualquier iglesia es lo mismo. No, si cualquier iglesia fuera lo mismo, entonces que alguien me responda por qué Jesucristo instituyó algo que no era necesario. Entonces, ¿por qué dice llamó a los que Él quiso? ¿Por qué no simplemente agarró, le dio Biblia y dijo, bueno, cada quien vaya a interpretar la Biblia de su manera? Porque no voy a fundar ninguna iglesia porque la iglesia no es necesaria. Entonces yo quiero que ustedes comprendan que el querer de Jesucristo es que haya una congregación, un grupo, donde Él lo pueda enviar con una misión. ¿Cuál? De custodiar su doctrina, su enseñanza para que llegue sana, sin adulteración, esa doctrina a los hombres de todos los tiempos. La pregunta importante es, ¿estoy en la iglesia de Cristo? Cuando yo sé si estoy en la iglesia de Cristo, pues entonces ya sé si escucho a esa persona o no, porque está en la iglesia de Jesucristo. Ya sé si trae la verdad o no, porque fue recibida de Jesucristo. Entonces ya sé si es cristiano auténtico y verdadero o no, porque viene de Jesucristo. Fácil es, cada quien hoy funda una iglesia, enseña su propia doctrina y dice yo vengo de Jesucristo. Pero no lo pueden comprobar. La única iglesia que se da el lujo de comprobarlo en la historia y de comprobarlo en las Sagradas Escrituras que viene de Cristo es la iglesia católica. Esa que los hermanos separados dicen que es la gran prostituta. ¿Y por qué le dicen que es la gran prostituta? Porque tienen envidia. Porque ellos no pueden comprobar ni con la historia ni con la Biblia que es la iglesia de Jesucristo. Maravilloso, padre, como nos ha explicado, usted se me adelantó a la segunda pregunta, porque teníamos o está dando razones bíblicas de una iglesia que fundó Cristo. Y la segunda pregunta, pero usted ya se me adelantó un poquito, ¿será que esa iglesia bíblica que usted nos ha dicho aquí en Marcos es la católica? Sí, es la católica. Y ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo decimos y cómo le decimos a estos hermanos que realmente es la iglesia católica? Y le puedo agregar un poquito. ¿Y cómo va a decir que es la iglesia de Cristo, la iglesia católica, si en la Biblia no aparece la palabra católica? No aparece la palabra católica. Bueno, ¿dónde dice que esta iglesia es católica? Eso me gusta. Así me gusta a mí. Así que me encanta. Así hay que ser, padre, porque yo tuve esas dudas y yo me tocó estudiar y yo ya tengo claro, pero yo quiero que usted lo explique, que lo explica mejor que yo. Muy bien, bien. Veamos en Mateo 16:18 cuando Jesucristo funda la iglesia. ¿Por qué nosotros decimos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica? Y que sí fundó una iglesia. De modo que vamos a tirar por el suelo, con la palabra de Dios, con el respeto que merece, la doctrina de aquellos que dicen que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. En Mateo 16:18 nos despeja toda la duda y nos deja el fundamento de que sí Cristo fundó una iglesia. Claro. Lo que nos quedaría es ver ¿cuál es? ¿Cuál es? Exacto. Pero que Cristo fundó una iglesia, vamos a ver. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ningún cristiano, ningún creyente puede quitar estas palabras de las Sagradas Escrituras. Edificaré mi iglesia.
Si dice que es su iglesia, solamente un ateo puede decir, no, Cristo no fundó ninguna iglesia. O una persona que está inspirada por el diablo y diga, no, Cristo no fundó ninguna iglesia. Pero si ustedes ven, el querer de Jesucristo es una iglesia. Ni dos, ni tres. Porque no dice, tú eres Pedro, que significa pedregal, sobre estas piedras yo voy a edificar mis iglesias. No, habló en singular. Voy a fundar mi iglesia. Y algo que me gusta es el sentido de pertenencia. Esa iglesia me pertenece a mí. ¿Qué quiere decir? Que usted, Cristóbal, puede fundar otra iglesia. Y no es la de Cristo, es la de Cristóbal, porque la de Cristo ya está fundada. Claro. Pero claro, usted, para que la gente le escuche, usted va a decir, la iglesia mía, la que yo fundé ayer, esa es la de Cristo. Pero Cristo vino hace 2000 años. No importa, la mía es la de Cristo, porque aquí se canta, aquí se ora, aquí se habla de Dios, aquí se lee la palabra. No se trata de eso. Aquí se siente, dice. Aquí se siente bonito, se hace el milagro, expulsa al demonio. No es ese el caso. El caso es la iglesia que fundó Jesucristo. Cristo funda una iglesia. Ya tenemos un dato. Y ese dato los hermanos separados hacen como los gatos cuando están patas arriba para defenderse, diciendo, no, es que esa iglesia no es la iglesia católica, porque ahí Jesucristo no está fundando la iglesia sobre Pedro, que Pedro no dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le está diciendo a Pedro eso, está diciendo que es sobre él mismo, que Jesucristo es la piedra y que sobre esa piedra está edificando la iglesia. Yo quiero mostrarle que efectivamente la iglesia de Jesucristo tiene como base, como piedra donde Jesucristo funda la iglesia a Pedro, y lo vamos a ver por qué si es Pedro y la iglesia católica es la única que tiene ese fundamento para como garantía o como muestra visible sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una muestra visible de la iglesia de Jesucristo. Y cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice, ¿qué más? Sigan leyendo. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Observe que esa iglesia no va a llegar un momento en que no exista, sino que esa iglesia todo el tiempo ha de existir. Aquí ya vemos que la secta, por ejemplo, los hermanos separados, no es la iglesia de Jesucristo, porque hubo un tiempo en que no existían, por ejemplo, la iglesia Pentecostal Unida, en el año 1904, hacia allá 1906, fue fundada por Carlos Parán. Entonces, antes no existía. ¿Cómo es la iglesia de Cristo si no existía? Comenzó a existir ahí en esa fecha. Pero ¿cómo así? ¿Y antes? Porque Jesús dice que yo fundo mi iglesia y nadie la podrá vencer. O decir que esa iglesia tiene que perdurar en el tiempo. Desde que fueron pronunciadas esas palabras. Desde que fueron pronunciadas esas palabras. Y si usted comienza a analizar en la historia, que usted verá que solo la iglesia católica ha persistido en el tiempo. Usted puede ver, los hermanos separados dicen, es que en el año no sé qué, la iglesia católica, es que en el año tal, papa, tenemos registros de las cosas buenas y de las cosas malas que han cometido dentro de la iglesia. Esa es la prueba más clara de que existe desde siempre. Entonces ellos no lo pueden tener. Y luego, ¿cómo sabemos que está fundando la iglesia sobre Pedro? Por las palabras que siguen. Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Observen que ahí se tumba la doctrina de que Jesucristo fundó la iglesia sobre él mismo, que era la piedra, como dice el hermano. Cristo es la piedra angular, pero Pedro es la piedra base de la iglesia, que es otra cosa distinta. La piedra visible que dejó Jesús. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Cualquier persona puede comprobar con la Biblia de que se está refiriendo a Pedro y no a Jesús, porque no dice a mí me doy las llaves del reino, sino hay una cosa distinta, a ti. Y ese a ti significa Pedro, te doy las llaves del reino. ¿Qué está diciendo en castellano? Lo mismo que le digo, tú eres Pedro, es decir, tienes la autoridad, te entrego la autoridad, tú eres la base de la iglesia. Lo mismo le está diciendo cuando te dice, a ti te entrego las llaves. ¿Qué le está diciendo? Tú eres el fundamento de la iglesia que yo dejo, tú eres el encargado, tú tienes las llaves, tú mandas, tú eres el jefe en la iglesia visible. Tú eres el encargado. Entonces lo dice primero de una manera. Tú eres Pedro. De otra manera. A ti te doy las llaves. De otra manera. Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra. Esa es otra manera. Una manera. Tú eres la piedra. Tienes autoridad. Eres jefe. ¿Quiere de otra manera? A ti te doy las llaves. ¿Quiere de otra manera? Lo que ates quedará atado. ¿Quiere de otra manera? Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De 4 maneras le dice a Pedro que es el jefe de la iglesia que él deja.
Entonces, no nos queda duda que Jesucristo funda una iglesia y que la funda en la persona de Pedro y se lo dice de 4 maneras, por si usted no lo entiende de una y piense que Jesús estaba diciendo, señalándole con el dedo a él mismo, sobre esta piedra, entonces, ¿cómo queda la segunda? A ti te doy las llaves. ¿Cómo queda la tercera? Lo que ates. ¿Cómo queda la cuarta? Lo que desates. Entonces, observen que en la iglesia católica está ese fundamento de que Pedro es la base de la iglesia. Tenemos esa certeza y les estoy dando las ideas claras en la Sagrada Escritura, más ustedes podrían comprobarlo un poquito más en San Lucas, capítulo 22, versículo 31, cuando le dice Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. A ustedes significa a los demás. Pero yo he rogado por ti. Ese por ti es lo que la Iglesia Católica dice, la primacía de Pedro. Para que tu fe no venga abajo, tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Ese es el trabajo, la misión que Jesús le da a Pedro. Entonces hay una iglesia donde Pedro tiene primacía y donde tiene la autoridad de fortalecer la fe de sus hermanos. Eso existe dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se da el lujo de que eso se cumpla. Pero lo demás, como no tienen eso, entonces lo que hacen es atacar la iglesia, malponer la iglesia, pero sin ningún fundamento bíblico. Y luego, si usted lo observa, por ejemplo, a San Juan capítulo 21, versículo 15, que esta cita es tan importante, si quiere la lee, San Juan 21, 15, es importantísima, porque allí despeja toda duda. Pedro es el jefe, el papá, el pastor, el papa. Póngale el nombre que usted quiera. Papa significa el papá, jefe, guía, pastor de la iglesia. Usted le pone el nombre que usted quiera. Que alguien que quiera buscar la verdad al leer esta cita me diga si Jesucristo dejó un encargado de la iglesia o no. Léelo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. Es en plural. Terminaron. Que ahí están los apóstoles con Jesús. Siga. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Observe que se refiere a Pedro en particular. Y la palabra estos significa que ahí estaban los apóstoles, los demás apóstoles. Pero Jesucristo hace una elección entre Pedro y los apóstoles. Los separa. ¿Me aman más que estos? Yo no sé si ustedes notan que Jesucristo quiere hacer una preferencia por Pedro, una separación de Pedro con los otros. Siga. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Si tomamos la foto ahí, pácata, apacienta mis corderos, nadie podría negar que Jesucristo le dio la potestad, la autoridad, las llaves, o nombró a Pedro piedra, cuando le dijo, apacienta mis corderos. No está nombrando jefe, no está nombrando papa. Siga. Le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Entonces, aquí es donde a mí me interesa resaltar esta parte. Cuida de mis ovejas. Se lo traduzco en castellano. Las ovejas de Jesucristo, el Señor, están apacentadas por Pedro. Las otras ovejas que no son de ese rebaño del que Juan dice, Juan 10 del 11 en adelante, donde habla yo soy el buen pastor y después que hay otras ovejas que no son de este rebaño. Bueno, las ovejas, según la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo las vamos a conocer? Son apacentadas por Pedro. Las que no las apacienta Pedro, sí son ovejas, pero no pertenecen al rebaño, a la iglesia de Jesucristo. De eso es lo que se trata aquí. Ahí vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Estar en el rebaño de Jesucristo. Así es. ¿Quién es el que tiene que pastorear ese rebaño? Pedro. ¿Que lo pastorea el pastor Julano? Yo no quiero estar ahí, porque Jesucristo no dejó su rebaño en manos de ese pastor. Yo quiero estar en la iglesia de Jesucristo, que se caracteriza, se diferencia de las demás, porque hay un pastor que nosotros llamamos papa, que se llama Pedro, que va a ser el encargado de esa iglesia para pastorear las ovejas, para pastorear también
los corderos. Es decir, tanto a los obispos como sacerdotes, como a los laicos. Que alguien quiera negarlo, que lo niegue, se le respeta. Yo solamente pongo encima de la mesa, con capítulo y versículo, lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, la otra parte, el de por qué es católica, si en ninguna parte de la Biblia habla que se diga la palabra católica. Una vez hablaba con un evangélico que me atacaba, y yo me atacó, que la Iglesia Católica, Cristo no la había fundado, que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Yo le decía, y muéstrame en la Biblia donde dice la palabra católico. Yo le hice una pregunta. Hermano, dime una cosa. ¿Usted cree que Dios es católico? No lo pensó 2 veces. Digo, no. Le dije, ¿usted sabe lo que significa la palabra católico? Dijo, universal. Le dije, ¿Dios es católico? Se quedó pensando. Le dije, ¿Dios es universal? ¿O solamente para un grupito? Dijo, no, sí, Dios es universal. Dios, le dije, ¿sabe qué significa católico? Digo, sí, universal, pero Dios no es católico. Le dije, ¿cómo? Si católico significa universal, y Dios es universal, pues Dios es católico. Que usted no quiera aceptar que Dios es católico, eso es otra cosa. Pero Dios es católico, Dios es universal. Porque la Iglesia es católica. Es la definición de la misión que tiene. La Iglesia nunca se quiere olvidar de cuál es la misión que Dios le ha dado. Cuando Dios le da la misión a la Iglesia, es una misión universal. Vamos a verlo en varios textos. Por ejemplo, San Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, vayan, a ver, ¿la tiene? Léalo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Dos veces dice que es católica. Vayan por todo el mundo. Eso significa católico. Así es. Entonces, la misión de la Iglesia es universal. Por eso se le pone católica, para descubrir cuál es la misión, para que nunca se olvide cuál es la misión. Vayan por todo el mundo, sigan. Y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vuelve y repite que la Iglesia tiene que ser católica, católica. Entonces, por eso, por la misión, es una Iglesia que tiene que ir a todo el mundo. Entonces es una Iglesia católica. Si lo observan Marcos, pero San Mateo 28, 19, también dice que la Iglesia tiene que ser católica, que tiene que ser una misión universal. La Iglesia es católica. Obsérvelo. Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos católicos. Solamente, escuchen bien, solamente una persona que no está enterado de qué significa la palabra católica puede decir que Cristo no fundó la Iglesia católica. Pero si una persona sabe lo que es ser católico, entonces sabe que la Iglesia de Jesucristo es, desde sus orígenes, desde su fundador, católica. Esta fue la misión de todas partes del mundo conocido hasta entonces. Esto significa entonces que la Iglesia sí es católica, porque gente de todos lados, como lo dice allí del versículo 3 en adelante, ¿cómo es? Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu concedía que se expresara. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Ahí está lo que se llama católica. El Espíritu Santo viene sobre una iglesia naciente, pero que es una iglesia católica. Y ahí se cumple el querer de Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. El querer de Jesucristo. Serán mis testigos. Se cumple. Serán mis testigos no solamente en una parte. Solo en Jerusalén. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Eso se llama católico. Entonces observan que no es verdaderamente, usted no va a encontrar la palabra católico en la Biblia, como tampoco va a encontrar la palabra evangélico, como tampoco va a encontrar la palabra testigo de Jehová. Ahí se muere buscando la palabra adventista. Eso no existe.
Va a encontrar Pentecostés, eso es otra cosa, es una fiesta. Va a encontrar advenimiento, que es la venida de Jesucristo, eso es otra cosa. Pero no va a encontrar, serán mis testigos, que ahí dice, pero no es testigo de Jehová, es testigo de Cristo. Entonces, es ver de que eso no existe. Sin embargo, usted dice que usted es evangélico, y en la Biblia no aparece la palabra evangélico. Usted dice que usted pertenece a la iglesia tal, y eso no lo dice la Biblia. ¿Por qué lo dice? Porque cada persona, al fundar su iglesia, le pone el título que quiera, pero la iglesia de Jesucristo se le pone el título de católico, y ¿saben quién se lo colocó? San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Juan, evangelista, y él es el que por primera vez, hacia el año 107, coloca por primera vez el nombre de católica a la iglesia de Jesucristo. Incluso están las cartas de San Ignacio de Antioquía, donde dice, A los de Esmirna. donde dice que ahí, donde está el obispo, donde están los presbíteros, los diáconos, ahí está la iglesia católica. Entonces muestra que la iglesia es católica, es universal. Que la persona diga, no, pues no estoy de acuerdo que sea la palabra católica, no, está bien, se le respeta, pero esa es la misión que Cristo le da a la iglesia, por eso nosotros la llamamos católica. Maravilloso, Padre. www.escueladebiblia.com. Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. escueladebiblia.com.